La situación que gira en torno al narcotráfico y sus amenazas potenciales al recién formado gobierno encabezado por el presidente argentino, Javier Milei, es un signo alarmante. Esta narrativa no es ajena al siniestro mundo de los narcóticos, ya que se ha convertido en una de las adversidades más amenazantes para la paz, la seguridad y el bienestar de una nación. Hoy en día, con crecientes casos de incidentes relacionados con narcóticos en Argentina, la administración de Milei se encuentra bajo una luz crítica, especulando sobre sus posibles enfoques para abordar esta creciente crisis. Nacido en Buenos Aires, economista y político argentino, Milei anunció su candidatura presidencial en 2023 como representante de Avanza Libertad, partido político libertario de centro-derecha. Conocido por sus ideologías radicales y no convencionales, atrajo rápidamente una amplia atención, especialmente entre los jóvenes, y obtuvo suficientes votos para ganar la presidencia, formando el gobierno argentino. El mandato de Milei comienza en medio de una desaceleración sin precedentes en la economía del país, una tasa de inflación peligrosamente alta y finanzas públicas debilitadas. Su visión libertaria propone la promoción de políticas de libre mercado, reduciendo la intervención gubernamental y reduciendo drásticamente la burocracia. Sin embargo, en medio del caos de la incertidumbre inducida por la pandemia, un guión no programado parece estar materializándose, un guión que gira en torno a un abismo cataclísmico, alimentando a los traficantes y traficantes de drogas. Para muchos, Argentina es la puerta de entrada ideal para los sindicatos narcotraficantes debido a su extensa costa, terminales aéreas y terrestres y espacios vastos y escasamente poblados. Si bien los años 90 fueron testigos del infame fallecimiento de narcotraficantes como Pablo Escobar y de una disminución general a nivel nacional del tráfico ilegal de drogas a partir de 2003, en los últimos años se ha visto un resurgimiento lento pero preocupante de esta nefasta actividad en suelo argentino. De la cocaína a la marihuana y a una variedad de drogas sintéticas, Argentina enfrenta una ola de consumo, tráfico y crisis relacionadas con la producción de narcóticos. La distribución geográfica de esta crisis es generalizada y abarca tanto el paisaje urbano como el rural. La ocultación de drogas en el equipaje de los pasajeros, contenedores y el uso de mulas criminales humanas se está volviendo común sin cesar. Dentro de las fronteras, los laboratorios clandestinos dirigidos por narcotraficantes producen drogas para satisfacer la floreciente demanda, una demanda que se hace eco del dilema de la drogadicción y el consiguiente aumento de los costos sociales y económicos. Es pertinente señalar, sin embargo, que el aumento de la prevalencia del tráfico ilegal de drogas no es simplemente resultado de factores internos. La prevalencia global del narcotráfico, su naturaleza interconectada y su búsqueda constante de nuevas rutas para atender las crecientes demandas, han agregado una dimensión internacional a la trampa de drogas de Argentina, transformándola en un nodo crítico que potencialmente sacude al gobierno de Milei. Si bien muchas estrategias estatales a lo largo de los años han estado dirigidas a ejecutar una guerra contra el narcotráfico, la disposición del presidente Milei y la base ideológica de su partido justifican un enfoque diferente, una estrategia más sutil y de límites complejos que trabaja desde las raíces, muy parecida a la Comisión Bukele. Conduce abiertamente en El Salvador. Vale la pena mencionar la postura intransigente que sostiene públicamente el presidente Milei. El cambiador propuesto mano dura, mano firme, prevé patrullas rutinarias en los escondites de la ciudad, la incautación de pequeños lotes y el arresto de actores de bajo nivel. Aunque tomar medidas a un nivel inferior puede establecer un rumbo fundamental, las caóticas corrientes sociopolíticas de Buenos Aires exigen un enfoque ingenioso a nivel superior. Este enfoque innovador requiere la resiliencia inquebrantable de las facciones administrativas locales y nacionales. El desafío aquí es inmenso: desmantelar sindicatos de narcotraficantes increíblemente poderosos que se han infiltrado significativamente en las fibras económicas, políticas y sociales del país. El gobierno de Milei debe esforzarse por mantener una presión poco comprensiva sobre los vendedores ambulantes, traficantes y capos. El problema de las drogas en Argentina es complejo y multifacético. Por lo tanto, el enfoque hotspot al estilo Giuliani, particularmente diseñado para combatir el crimen en la ciudad de Nueva York durante la década de 1990, hace su propio imperativo aquí. El análisis de tendencias, el mapeo del crimen y los despliegues basados en inteligencia son cruciales para identificar dónde operan las redes de narcotráfico y frenar este comercio ilícito. Una de las primeras órdenes dadas por uno de los gobernadores de Milei, Maximiliano Puyaro, quien es la primera autoridad de Santa Fe, fue el de trasladar a los líderes narcos y sicarios presos a pabellones de máxima seguridad para evitar que sigan administrando la mafia desde las cárceles.
A partir de allí, las amenazas contra el mandatario no pararon y se intensificaron a mediados de enero cuando a la lucha contra el narco se sumó el derribo de búnkers. En medio de su guerra económica en múltiples frentes y estas amenazas latentes de los narcos a su gobierno, ¿cuáles podrían ser las estrategias que orqueste el presidente Milei? Su enfoque político que potencialmente derribará esta inminente barrera narcótica que se traga lentamente a Argentina como nación. Por un lado, se espera que las reformas económicas de su gobierno alivien la pobreza y el desempleo, que actúa como terreno fértil que arraiga los negocios de drogas, reduzcan la inflación y estimulen el crecimiento económico. Después de ser estrangulada por la pobreza y los mundanos problemas de supervivencia del día a día, la población se involucra en el tráfico y el abuso de drogas para escapar de las duras realidades. Por otro lado, dado que el país sufre gravemente las dos economías de la pobreza, la tradicional y la de las drogas, lanzar mecanismos para mejorar las perspectivas de medios de vida en las comunidades afectadas por las drogas parece una necesidad imperiosa. Es habitual observar que la ausencia de una economía legítima obliga a la gente aquí a recurrir al cultivo, procesamiento o tráfico de drogas. Es importante establecer programas de bienestar social destinados a la inclusión financiera de la población. El gobierno de Milei tiene que mostrar un enfoque equilibrado en su sistema de justicia formal. Si bien es agresivo contra las mafias de la droga, su administración tiene la responsabilidad adicional de garantizar el debido proceso y mecanismos de juicio justo, absolviendo el riesgo de adoptar medidas draconianas que podrían infringir los derechos humanos. Es necesario fortalecer y acelerar el mecanismo de aplicación en el sector judicial. La educación ha sido y sigue siendo un pilar fundamental contra el abuso de drogas. Al instigar campañas matizadas de prevención de drogas y plataformas de apoyo, el gobierno puede garantizar que los jóvenes inclinados estén bien preparados para resistir todas las formas de seducción de drogas. En el espectro más largo, implementar medidas para prevenir una mayor expansión del mercado de drogas en los asentamientos urbanos es igualmente vital. Las ciudades argentinas, hogar de más del 95% de la población del país, son los principales centros de cultivo, producción y comercio de drogas. Una tarea igualmente inminente para Milei es implementar medidas anticorrupción dentro de sus propias filas. La interconexión histórica entre el crimen, la corrupción política y las fuerzas del orden contaminadas con sobornos o acobardadas por el miedo indica una necesidad crítica de un enfoque global para desmantelar las malas prácticas administrativas que generan las operaciones de tráfico de drogas. La garantía de la cooperación internacional para compartir inteligencia, asistencia tecnológica y apoyo financiero también puede sentar una base fundamental en los esfuerzos colectivos contra los narcotraficantes. Como podemos observar, el problema de las drogas en Argentina no es un desafío rápido, sino una larga lucha social. Se necesitan estrategias sanas y coherentes con un nacionalismo alineado y principios humanos para lograr cambios socioeconómicos multifacéticos que hagan retroceder los efectos desmoronadores del consumo y el tráfico de drogas en Argentina. Mientras Argentina se prepara para esta ardua batalla, la mirada de la comunidad global permanece fijada. ¿El debut de agentes de cambio tan radicales derribará el horizonte gris del narcotráfico en Argentina? ¿O se convertirá en el centro de todas las corrientes políticas subyacentes que amenazan la estabilidad del gobierno de Milei? El foco de atención sobre este tema acentúa la exigente escala de acciones que se esperan del gobierno libertario local. Es una prueba de tiempo para la ley milenaria argentina, agravada aún más por el legado del abuso de drogas durante varias décadas. A medida que avanzan las apuestas, la narración se reaviva a 3.739 millas al norte de Argentina, en El Salvador. El paso volcánico del presidente Nayib Bukele, abriéndose camino contra la amenaza arraigada, proporciona un guión alternativo para el presidente Milei. ¿Podría el presidente Milei, siguiendo los pasos de Bukele, llegar a la misma conclusión despiadada una ofensiva de línea dura, amenazando la existencia de fuerzas antidrogas, pintando un complot estratégico que cuestiona el status quo? ¿O, en adopción y alineándose con sus fundamentos libertarios, creará una revolución ideológica poco convencional, abordando los fundamentos, fomentando una sociedad basada en el libre albedrío y el libre mercado independiente de las influencias narcóticas? Ambos caminos requieren la adopción equitativa de estrategias tecnológicas y orientadas a la inteligencia. También exigen marcos legales oportunos y eficientes, evitando demoras burocráticas e impulsando un procesamiento riguroso de los delincuentes relacionados con las drogas. De manera similar, ambos caminos también atraen al impotente adicto cansado de los continuos abusos, lo que significa que la lucha contra los narcóticos no es solo contra la cadena de suministro sino también contra la demanda lamentada.
Por lo tanto, ambos deben abordar las medidas de rehabilitación de las personas atrapadas en el laberinto de la adicción. Este inquietante discurso y la encrucijada venidera en la guerra contra la narcomalicia en Argentina encuentran relevancia en uno que se hace eco: los vientos de cambio, conmovedores en Argentina, encuentran un compañero afín en Javier Milei. En medio de la revolución baliza que se desarrolla en las calles argentinas, cautivadora y contradictoria, un gobierno agitado de Milei maniobrando en su camino, crepitando contra el oscuro y vanguardista eco de las drogas ilícitas, dice mucho el mundo. Desentrañando esta danza política de innovación, dinamismo y determinación, asistimos a la visión de la captura con drones expandiéndose por los territorios argentinos. Impresiona un amanecer de realización. La prueba de la amenaza de las drogas para Milei es más que una batalla interna de ideologías, es una oportunidad para establecer firmemente una gobernanza equilibrada, armonizando el liberalismo político y la determinación administrativa para enfrentar las vulnerabilidades inherentes. Entonces, a medida que nos acercamos a la línea final, es cuestionable si la gobernanza de Milei se resume en la visión del territorio de las drogas, o si es un epítome de diversidad, innovación y firmeza de la gobernanza frente a los impulsos en todos los flancos. Sin embargo, independientemente de la génesis de este paradigma, la resistencia y la estrategia creativa son un rayo de esperanza en el horizonte parpadeante de la Argentina afectada por los narcóticos. El gobierno de Milei, aunque juzgado en aguas tan tempestuosas, continúa navegando contra las corrientes políticas, decidido a reescribir el guión del narcotráfico que se ha apoderado persistentemente de Argentina. Al cerrar la sesión, las proximidades del cambio llaman a las puertas de su gente. Es solo una cuestión de quién, cuándo y cómo. Es el camino hacia una Argentina libre de narcóticos a través de la draconiana escudería Bukele, una libertad picada por Milei o un híbrido de ambas, tomando lo mejor de ambos mundos ideológicos. La proyección de una respuesta ahora es borrosa. Transurfing Project se despide.